Bueno, vamos a ver ahora otro tema que es el tema, digamos, más extenso de esta semana, que es el tema del llamado feudalismo. Conocemos con el nombre de feudalismo al sistema político, social y económico que se desarrolló en Europa entre los siglos IX y XIII, ¿no? Es una parte importante de lo que va a ser la Edad Media europea. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo es un sistema de carácter social, fundamentalmente, vinculado a una forma de economía y de política que se caracteriza porque el poder radica en la propiedad de la tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, feudalismo está vinculado a lo que se conoce como feudo. El feudo es la gran extensión territorial que es el sustento del poder de los llamados nobles y en el cual trabajan en este caso los campesinos. Entonces, feudalismo siempre hay que vincularlo a feudo como elemento base del poder en aquella sociedad. ¿Cuáles fueron las causas que originaron el surgimiento del feudalismo? En primer lugar, la desintegración de lo que había sido el imperio carolingio. Cuando el año 843 el imperio carolingio se divide, pocas décadas después, incluso se divide en unidades mucho más pequeñas. En realidad, el imperio carolingio va a quedar en manos de los que antiguamente habían sido los señores que administraban el imperio carolingio, ¿no? Es decir, los marqueses, los condes, los duques. Entonces, hay una fragmentación del poder político. Una segunda característica es el clima de inseguridad que se genera en el siglo IX, justamente cuando los bárbaros del norte de Europa, son otros bárbaros, no son los del siglo V, son otros bárbaros como los vikingos, permanentemente llegan a Europa y generan un clima de mucha inestabilidad a través pues, del robo, del pillaje, del secuestro, etc. Esa situación va creando lazos de dependencia entre aquellos que trabajan y aquellos que protegen a las personas, que finalmente es la base del sistema feudal. Ese es entonces el contexto en el cual hay que ver las cosas. Ahora, clave en el desarrollo del feudalismo fue justamente los elementos que formaban la sociedad feudal. Vamos a colocar aquí los elementos que formaban la sociedad feudal. En los elementos tenemos las personas, tenemos las prácticas que caracterizan a la sociedad feudal. Tenemos aquí un gráfico, podemos ver que un primer elemento de la sociedad feudal justamente es el señor. El señor es el hombre libre, es aquella persona que tiene la propiedad del feudo, es aquel que tiene el derecho de cobrar impuestos, de hacer la guerra, pero también tiene la obligación de proteger a todos aquellos que habitan en su feudo, incluido en este caso los siervos. Tenemos también al vasallo. El vasallo también es un hombre libre, es también un noble, pero está sujeto a una relación de dependencia, ¿no? Hay una relación entre señor y vasallo, justamente conocida como vasallaje. El vasallaje es una relación que establece reciprocidad. El señor protege al vasallo, el vasallo le debe fidelidad a su señor. De alguna manera es el sellante, vamos a ponerlo así, al interior del mundo feudal, pero entre hombres libres, entre nobles. Todos de alguna manera pueden ser vasallos, ¿no? Por ejemplo, un conde es un vasallo de un duque es un vasallo de un príncipe, un rey es vasallo del emperador, el emperador es vasallo de Dios. Entonces, es una sociedad articulada a través de la relación de vasallaje. También en este caso tenemos a los siervos, ¿no? Los siervos, en cambio, no son hombres libres. Los siervos son individuos que están sujetos a la tierra, están obligados a laborar, dependen de su señor, ¿no? Le deben, en este caso, a su señor trabajo, fidelidad, servicio, ¿no? Y su señor también tiene responsabilidades con ellos, le debe fundamentalmente protección. Pero el siervo se caracteriza por no tener libertad, ¿no? Entonces, hay una relación entre señores, que son los que están arriba, con los siervos, conocido como, en este caso, la servidumbre. La servidumbre es una relación entre hombres de clases sociales diferentes. En ese contexto existen algunos elementos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la investidura
es una relación que se da entre justamente señores y vasallos. Es una relación, es una actividad que permite que un vasallo justamente reciba su feudo y sea reconocido como vasallo. El homenaje es en este caso otra relación entre hombres libres por la cual un vasallo le debe cooperación, ayuda y fidelidad militar y política a un señor. Si ustedes se dan cuenta, el mundo feudal es una sociedad que está vinculada por muchas relaciones de dependencia entre hombres, ¿no? De ahí, por ejemplo, que justamente la traición sea considerada como una de las cosas más abyectas, más oscuras que existen en la sociedad feudal. Otra forma de ver también la sociedad feudal la tenemos con relación a cómo se organizan según de alguna manera los cánones religiosos. Tenemos en ese sentido los bellatores, que son aquellos que se encargan de la guerra y la política. Tenemos a los oradores, que son aquellos que se encargan de la religión y la comunicación con Dios. Y tenemos los laboratores, que son en este caso los pies y los brazos de la sociedad que se encargan de obtener la subsistencia del trabajo. Este orden, según la ideología de la sociedad feudal, es un orden establecido por Dios. El cumplimiento y el respeto de este orden social es lo que garantiza la estabilidad de la sociedad feudal según la ideología de la época. Esa es otra manera de ver en este caso a la sociedad feudal. Entonces, la sociedad feudal es altamente compleja, ¿no? Vamos a ver a continuación algunos aspectos que están vinculados a la economía. Para terminar el tema del feudalismo, hay que ver, así como hemos visto la parte social, que es el sustento de este tipo de sociedad, hay que ver algunas cuestiones vinculadas a la economía. La economía en el feudalismo es una economía de baja productividad. Es una economía que depende fundamentalmente de la producción del trabajo humano, en este caso los siervos, vinculados al tema de la agricultura. Uno de los grandes retos que tuvo la agricultura medieval y que nunca pudo en realidad, digamos, sobrellevar más allá de ya fines de la época medieval, fue la producción de la tierra. La tierra en realidad era trabajada, por ejemplo, una extensión de terreno era trabajada durante un año, pero al año siguiente tenía que ser, en este caso, dejada de ser trabajada para que la tierra nuevamente recuperara su capacidad productiva. En algún momento se hizo una innovación que fue dividir el terreno en dos áreas, una que dedicada al cultivo y la otra en descanso, pero aún así, digamos, la agricultura fue una agricultura de baja productividad. Entonces, eso generó una economía que dependía mucho del sobretrabajo humano más que de la capacidad de la tierra o de las innovaciones tecnológicas. En el plano, por ejemplo, del comercio, el feudalismo tuvo también un comercio que estuvo muy limitado, ¿no? La práctica del comercio se daba con autorización de los señores feudales. Eso generaba pues altos costos de transporte, se tenían que pagar impuestos como por ejemplo el llamado pontazgo, que era un impuesto que se pagaba por atravesar las tierras del señor, con lo cual el comercio se hizo a través de ferias que se organizaban con autorización del señor feudal, y en realidad las mercancías que circulaban eran mercancías altamente costosas, que estaban fundamentalmente al alcance de las clases más altas. Entonces, es una economía de alguna manera con muchos límites, ¿no? Que, repito, solamente se van a superar a fines justamente de la Edad Media, cuando ya el feudalismo, después del siglo XIII, de alguna manera quede de lado. Entonces, esos son algunos aspectos que hay que tener en cuenta respecto a la historia del feudalismo.